Buenas, nosotros somos alumnos de Ingeniería Civil, Estabilidad 3, y vamos a hablar sobre tensor de tensiones y deformación. El grupo está conformado por Ortiz Ferreira Lucía, Damián Daullero y Saya Janet, quienes hablan. Primeramente, dado que vamos a comenzar con el desarrollo de un curso de elasticidad y resistencia a materiales, es necesario que iniciemos encuadrando ambas disciplinas dentro de la ciencia y la técnica. Desde el punto de vista científico, podemos considerar a ambas partes como partes de la física, es decir, como ciencias explicativas del comportamiento mecánico de los sistemas deformables. En el caso de, como en la siguiente diapositiva, tenemos, en el caso de pequeñas deformaciones, se comprueba que la mayoría de los materiales, el proceso de deformación es reversible, estamos hablando de un comportamiento elástico. Asimismo, se verifica que en casi todos los materiales elásticos la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Entonces estamos hablando de un comportamiento elástico lineal, y cuando las deformaciones son grandes, el proceso de formación deja de ser reversible, produciéndose calor por el rozamiento interno y apareciendo deformaciones permanentes al cesar en la aplicación de las cargas. En estas condiciones estamos hablando de comportamiento plástico. Para el caso del comportamiento elástico, la rama de la mecánica estudia la teoría, es la que se denomina la teoría de elasticidad, que estudia los sólidos deformables con comportamiento elástico. La formulación matemática de esta teoría conduce a ecuaciones de gran complejidad, lo que hace una obtención de soluciones exacta queda restringida a casos muy particulares. En el caso de los sólidos unidimensionales, por ejemplo, bidimensionales, existe preponderancia de algunas dimensiones frente a las demás, entonces se puede establecer a priori hipótesis simplificativas referente a la distribución tensional y deformacional. Este es el planteamiento de la resistencia de materiales, que estudia aquellos sólidos deformables que por sus características y forma geométrica y forma de carga admiten la hipótesis simplificativa en relación a sus estados tensional y deformacional. En la siguiente diapositiva tenemos un cuadro sinóptico en el cual se detalla con más claridad el estudio de la mecánica de los sólidos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a decir qué es un sólido y cuál es el sólido que nosotros vamos a trabajar. La mecánica teórica considera los cuerpos indeformables, ya sea que se encuentren en estado de movimiento o reposo, pero esto es una propiedad, esto es más que una propiedad de abstracción. Entonces vamos a hacer del sólido tres consideraciones, que sería sólido rígido, sólido elástico y sólido verdadero. Nosotros vamos a estudiar el sólido elástico, que podemos definir como aquel que ante un esfuerzo exterior se deforma y recupera su forma primitiva al cesar la causa exterior. A los sólidos elásticos, como en la siguiente diapositiva, se le supone una serie de cualidades, que sería isópotro, cuando sus propiedades físicas no dependen de la dirección en que se ha medido en dicho cuerpo, equivale a admitir que la propiedad de igual elasticidad en todas sus direcciones. Después tenemos homogéneo, que equivale a considerar que una parte arbitraria del mismo posee idéntica composición y característica que cualquier otra, y tenemos la propiedad de continuidad, que supone que no hay huecos entre partículas. En la siguiente diapositiva podemos observar el prisma mecánico con el cual vamos a trabajar, que llamamos prisma mecánico al sólido engendrado por una sección plana de área omega, cuyo centro de gravedad G describe una curva C llamada línea media, siendo el plano que contiene la normal de la curva. El área es constante, decimos que el prisma es de sección constante, y en caso contrario decimos que es variable, como se puede observar en la siguiente figura. Ahora vamos a realizar el concepto, en la siguiente diapositiva, de tensión. Supongamos que tenemos un prisma mecánico en equilibrio sometido a un sistema de fuerza y considerémoslo cortado idealmente por medio de un plano arbitrario pi en dos partes iguales, A y B, como se muestra en la figura.
sean F vector y F' vector los resultantes de la fuerza que actúa sobre cada una de estas, así como M vector y M' vector los momentos resultantes, se debe verificar que la sumatoria de las fuerzas y la sumatoria de los momentos sea igual a 0. Si ahora suponemos suprimida una de las partes, por ejemplo la de D de la condición de equilibrio elástico, se desprende la existencia de una distribución continua de fuerza diferencial de F, definida en los puntos de A perteneciente a la sección determinada por el plano pi, que equivale también a la acción de la parte de B. Y ahí se presentan las siguientes integrales, como se puede observar en la imagen, que sería el producto de omega por diferencial de F y el producto de omega por R versor por diferencial de F. En la siguiente imagen podemos ver otro ejemplo en la cual tenemos CAP, un punto cualquiera del sólido elástico, que está representado por el prisma mecánico. Siempre podemos considerar un entorno plano de este punto y hacer pasar por él un plano pi, que contenga dicho entorno. Si delta F es la resultante de las fuerzas correspondientes en todos los puntos del área delta omega del entorno, en virtud de la condición de equilibrio elástico, vamos a definir como tensión en el punto P, según el plano pi, el siguiente límite. Sería el límite de delta F, de delta omega tendiendo a 0, de delta F sobre delta omega, y vamos a tener que, va a ser igual a la diferencial de F sobre la diferencial de omega. La tensión así definida, que representaremos por omega, por sigma vector, resulta ser un vector colineal con delta F y su módulo significa la magnitud de la fuerza ejercida en la sección por unidad de superficie, como se muestra en la figura. Bueno, yo voy a hablar, soy Ortiz Ferreira Lucía y voy a hablar del tensor de tensiones. Bueno, para empezar definimos el vector tensión como la fuerza por unidad de superficie que aparece en un punto de un sólido elástico, cualquiera, cuando se aplica sobre él un plano de corte que lo divide en dos partes. Habitualmente descomponemos este vector en sus componentes normal y tangencial. Ahora, en la siguiente diapositiva vemos, bueno, cuando una fuerza actúa sobre una superficie genera una presión, pero en este caso lo consideramos como un medio elástico. Y ya no hablamos más de presión, sino de un tensor de esfuerzos. El tensor de esfuerzos está asociado a las tensiones internas que existen en este medio. Siempre vamos a poder considerar para cada orientación del plano pi que pase por el punto P dos direcciones particulares que van a ser la normal exterior n y la que se obtiene de proyectar el vector tensión sobre el plano pi. Las componentes del sigma vector, según estas direcciones, se llaman componentes intrínsecas. Como estas dos direcciones son perpendiculares, entre el módulo del vector tensión y sus componentes intrínsecas se verifica esta relación, que es sigma al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de la tensión normal y la tensión tangencial. Siguiente. Bueno, consideramos un prisma mecánico y tomamos un sistema de referencia cartesiano ortogonal O, X y Z. Aislamos el paralelepípedo elemental de aristas diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, que rodea el punto P interior del prisma. Definimos las tensiones normales y las tensiones tangenciales. Sobre las caras del paralelepípedo elemental, admitiremos que los esfuerzos que ejercen sobre ellas, debido a las tensiones, se encuentran uniformemente repartidas. Bueno, este paralelepípedo se encuentra en equilibrio. Los esfuerzos cortantes sobre las caras opuestas constituyen pares de fuerzas. Siguiente. Por las condiciones de equilibrio, los momentos son iguales a 0. Estas igualdades de aquí expresan el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Además, en la ecuación, en la expresión 1,
tenemos las componentes, los valores independientes de las componentes de los vectores tensión. Además, para que el tetraedro esté en equilibrio, la suma de las componentes paralelas a cada eje debe ser nula. Bueno, ahora sean sigma x, sigma y sigma z las componentes de los vectores tensión en la cara A, B, C de área diferencial omega y las expresamos en función de los valores independientes y de las componentes alfa, beta y gamma del vector unitario U. Obtenemos entonces estas expresiones y si las expresamos en forma matricial, obtenemos esta matriz siguiente. También las podemos expresar simbólicamente como una operación. Entonces, tenemos aquí la matriz de tensiones, que es simétrica y depende exclusivamente de los valores independientes, ya mencionados anteriormente. Además, este tensor posee su ecuación característica o polinomio característico, que también se lo llama así. Y sus invariantes son I sub 1, I sub 2 y I sub 3. Con estas ecuaciones son los que las representan. Bueno, ahora vamos a realizar un ejemplo de aplicación en la cual se nos da un tensor que está expresado en megapascales y se pide que hallemos las tensiones principales y calcular los correspondientes N sub I para cada dirección, y también debemos verificar que la tensión calculada en esa dirección sea principal. En nuestro caso elegimos calcular la dirección, o sea, el versor normal al plano donde actúa sigma sub 2. Entonces procedemos a realizar el cálculo de invariantes I sub 1, I sub 2, I sub 3. Obtenemos una ecuación secular de tercer orden y aplicando el método numérico correspondiente, que en nuestro caso sería Newton-Raphson, obtenemos los valores de sigma sub 1, sigma sub 2 y sigma sub 3. Luego, para calcular la dirección, vamos a realizar la resta de nuestro tensor menos nuestra matriz identidad, y luego realizamos el producto con el versor N1X, N1Y, N1Z. Obtenemos un sistema de ecuaciones que, relacionando con otra ecuación que denominamos como nx al cuadrado más n sub y al cuadrado más n sub z al cuadrado igual a 1, vamos a obtener las componentes del versor normal al plano donde actúa sigma sub 2. Y para la verificación lo que hacemos es multiplicar el versor normal n sub 2 por nuestra matriz, por nuestro tensor T, y ese resultado debe ser aproximado a la tensión principal sigma sub 2 que sacamos, que nos da 2,019, aproximado a 2. De esa manera se procede para calcular el versor normal al plano donde actúa sigma sub 1 y el versor normal al plano donde actúa sigma sub 3. Hola, soy Damián Daullero y vamos a hablar de las deformaciones elásticas. Bueno, para poder hacer un análisis de las deformaciones en un medio continuo y elástico, primero vamos a recordar cuáles eran los problemas que surgían en otros campos de estudio, y así vamos a poder comparar y modelar mejor esta idea de elasticidad. Por ejemplo, para la mecánica del movimiento era necesario saber cómo se movía una partícula material. Bueno, esto se resolvía simplemente expresando el vector desplazamiento de un punto M como la diferencial de su vector posición, así como vemos en esta ecuación y en esta imagen. En cambio, en la mecánica de los sólidos rígidos, además es necesario conocer el desplazamiento de un punto O, como el que vemos en esta imagen, y también el de un vector W que está representando la velocidad instantánea de rotación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que para la mecánica de medios continuos, ahora vamos a crear un modelo matemático y cuyos puntos van a estar identificados con las partículas materiales de un cuerpo, ¿sí? Así que
En lo que respecta a la teoría de elasticidad, lo que vamos a hacer es considerar un modelo continuo, elástico y dotado de propiedades como la continuidad, homogeneidad e isotropía, como ya estuvieron comentando mis compañeros. Bueno, sobre este cuerpo, que es un sólido elástico, vamos a suponer que está actuando una solicitación. Entonces, sobre este sólido se van a producir modificaciones en las distancias relativas entre las partículas que lo componen. Entonces, a esta variación de las distancias relativas es lo que nosotros le vamos a llamar deformación. Nuestro objetivo entonces, en la exposición, es hacer un análisis de las deformaciones en un medio continuo elástico, pero vamos a hacer una modelización del problema para poder hacerlo más manejable y sencillo. Entonces lo que vamos a considerar es acotar el campo de estudio y reducirlo solamente al caso de pequeñas deformaciones. Al contrario de lo que estaba ocurriendo en los otros casos, como el de la mecánica clásica o la mecánica de sólidos rígidos, el tiempo en un proceso de deformación elástica solo va a intervenir en el periodo transitorio en que se está produciendo la propia deformación. Entonces, para el estudio que vamos a hacer nosotros ahora, en realidad el tiempo carece de importancia. Bueno, es así que estas deformaciones están representadas por esta matriz de deformaciones, que también la podemos llamar tensor de deformaciones, que bueno, tiene esta forma y podemos ver que es una matriz que es simétrica. Por lo tanto, van a existir en algún punto P tres direcciones principales que van a ser perpendiculares entre sí. Y justamente a estas direcciones principales es que nosotros tenemos asociadas las deformaciones principales, que serían epsilon x, epsilon y epsilon z, que bueno, son las que están presentes en esta diagonal de la matriz. Y bueno, van a estar representando las deformaciones que se corresponden con cada uno de los ejes coordenados cartesianos. Asociado a este tensor de deformaciones vamos a tener, y del mismo modo que para el tensor de tensiones, asociado a un polinomio característico, que lo podemos ver acá, que es un polinomio de tercer grado. Además sabemos que por ser un polinomio de tercer grado va a tener por lo menos 3 raíces. Vemos que está determinado por 3 invariantes que dependen del tensor, que son I1, que se corresponde a la invariante lineal o dilatación cúbica unitaria, I2, que es la invariante cuadrática, e I3, que es la invariante cúbica. Y viene representado por estas ecuaciones que también se parecen bastante a la que ya habíamos visto para el tensor de tensiones. Ahora vamos a analizar qué significan estas componentes del tensor. Por ejemplo, vamos a tomar la deformación en X, que viene representada por esta ecuación, y vamos a decir que representa la diferencia de corrimientos correspondientes a dos puntos distanciados por la unidad en la dirección del eje X. Bueno, es decir, estos términos representan las deformaciones longitudinales unitarias que están asociadas a cada uno de los ejes coordenados. Por otro lado, los términos rectangulares, podemos fijarnos, por ejemplo, en este término, que está asociado con los ejes X e Y, y viene representado por esta ecuación. Bueno, sabemos que las derivadas de primer orden son infinitesimos, entonces obtenemos estas relaciones. Entonces, podemos decir que alfa y beta representan la variación angular de dos lados que inicialmente eran paralelos y eran opuestos. Y del mismo modo vamos a trabajar para las componentes que están relacionadas con los otros ejes coordenados. Y de este modo hemos llegado al fin de la exposición. Aquí tenemos un resumen de la bibliografía utilizada. Así que bueno, gracias por escucharnos y compartir.